y el camino se fue formando con sus pasos. Se arrojó a la hoguera. Una bola de luz se fue a incrustar en el primero cielo. Era el sol. Así los huicholes crearon a los pájaros y al sol. Así dice, así da cuenta el rastro del caracol Tlaxcamati Miak. Ir a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 nunca había sido tan fácil. Participe en las dinámicas que te harán el afortunado ganador de un viaje doble todo pagado. Viaja a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. En Valladolid, Servicios Financieros, tienes el respaldo que necesitas. Todo el sistema del pueblo. Soy Gerardina Carreño y les saludo con muchísimo gusto. Le doy la bienvenida a este lunes, a este inicio de semana de información. Y por supuesto que le tenemos toda una hora preparada con las noticias más relevantes de las últimas horas. Y saludo a ustedes, amigos paisanos, que nos sintonizan a través de Mexicanal en Estados Unidos y al sur de Canadá. Y a usted que nos sigue aquí en Morelia y en el interior del estado. Gracias por tenernos en su preferencia. Saludo con mucho gusto a mi compañero Eric Serpa. ¿Cómo estás? Hola, Gera, ¿cómo estás? Muy buena noche. Buenas noches a usted que nos sigue en este espacio informativo aquí a las 8. Desde luego agradecemos a nuestra compañera intérprete de lengua de señas mexicana, Yunuen Valencia Heredia, y a todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Gracias también a quienes establecen comunicación a través de las redes sociales. Le invitamos a que nos sigan en www.sistemamichoacano.tv y desde luego interactúen a través de estas herramientas digitales. Nosotros iniciamos aquí a las 8. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo inició el periodo escolar 2022-2023 el día de hoy. El acto central esta mañana se realizó en el municipio de Uruapan. En otros temas, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, pidió tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía General de la República que apliquen la ley y que los 167 civiles armados que fueron detenidos este fin de semana no sean liberados y se sujeten al debido proceso. En otros temas, la delincuencia hizo de las suyas en la Universidad Virtual de Morelia. Se llevaron hasta un vehículo de la institución educativa. Y en temas culturales concluyó la Feria Internacional de la Guitarra Paracho 2022. Le tendremos todos los detalles aquí a las 8. Nosotros arrancamos. Y con la inauguración del campus de Uruapan, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dio inicio a su periodo escolar que corresponde al 2022-2023. Mayra Hurtado estuvo ahí y tiene la información. Durante la inauguración del campus de Uruapan de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se dio el arranque al ciclo escolar 2022-2023 de la institución nicolaita. El evento estuvo presidido por el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, quien puntualizó que después de 12 años que se dio inicio con la obra de dichas instalaciones, en este periodo escolar es una realidad en beneficio de jóvenes del interior del estado. Este campus inició su construcción en 2010. 12 años después, habrá jóvenes en sus aulas. Ese es el espíritu que buscan estos campus universitarios. Con 7 carreras, entre las que se encuentran Derecho, Contaduría, Agronegocios, Comercio Internacional, Administración e Idiomas, inician las clases en el campus de la Universidad Nicolaita en el municipio de Uruapan, donde poco más de 300 jóvenes procedentes de 28 municipios cursarán su licenciatura, señaló el rector Raúl Cárdenas Navarro. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo incrementa la cobertura de la educación superior en el estado y atiende una demanda social muy sentida: acercar la universidad pública de calidad a los jóvenes que no cuentan con recursos económicos para desplazarse a la ciudad
secundaria y de esta manera ampliar la cobertura de educación superior en nuestro estado. Cuando lanzamos la segunda convocatoria de ingreso a la Universidad Michoacana el pasado 7 de julio, ofertamos 320 lugares para este campus. Sin embargo, la demanda fue más esperada gracias a la confianza que se ha retomado en la sociedad con la Universidad Michoacana y presentaron examen 391 estudiantes. Ante la positiva respuesta social de nuestra oferta educativa, decidimos hacer un esfuerzo extraordinario para aceptar a todos los estudiantes que presentaron examen. Quien reiteró que el 98% de la matrícula de la institución cuenta con reconocimiento de calidad. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Mira, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, el día de hoy habló de voluntad para arrancar este ciclo escolar y desde luego la infraestructura allá en Uruapan. Habló además que el próximo año se tiene contemplado inaugurar el campus en el municipio de Zamora. Vamos a concluir el deseado también campus de Zamora, que está en obra negra. Ahí vamos a tener que invertir más, pero el próximo año yo espero para el ciclo escolar 2023-2024 estarlo inaugurando igual que este de Uruapan. Arribó Leticia Ramírez a la Secretaría de Educación Pública, esto en sustitución de Delfina Gómez, que va a contender por la gubernatura del Estado de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el relevo de la maestra Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública, luego de que fuera elegida por su partido político para contender en las próximas elecciones por el Estado de México. La suplente será Leticia Ramírez, actual colaboradora de la Administración Federal. El jefe del Ejecutivo informó sobre el cambio de estafeta y agradeció a la maestra Delfina por el tiempo que desempeñó al frente de la SEP. El mandatario oficializó el cambio con la presencia de ambas funcionarias y mencionó que mañana iniciará el proceso de entrega-recepción. López Obrador dio la bienvenida a Leticia Ramírez al gabinete y detalló que además de trabajar con él desde hace 28 años y actualmente desempeñarse como jefa de atención ciudadana en la presidencia de la República, también fue maestra durante 12 años. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. El de mañana han sido citados los secretarios de Educación del país junto con gobernadores, donde se presentaría en programa de estudios para el próximo ciclo escolar y la posible presentación de la nueva titular, que bueno, lo acabamos de ver, de la Secretaría de Educación Pública. Esto lo informó Yaraví Ávila González, secretaria de Educación en el estado de Michoacán, quien destacó que la federalización de la nómina educativa es con base a una instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que reiteró, no habrá modificación en este punto. También hay invitaciones para los gobernadores y se presentará en primera instancia todo el referente al plan de estudios, al programa de estudios de los niños y niñas de educación básica. Lo presentará la actual secretaria, la maestra Delfina, y seguramente después se hará el cambio correspondiente. No creemos que vaya a afectar, puesto que es una instrucción del presidente de la República y pues todo se ha trabajado de manera correcta. Creo que nos seguirán pidiendo En noticias desagradables, la delincuencia hizo de las suyas en la Universidad Virtual de Morelia, ya que 3 sujetos robaron equipo de cómputo y se llevaron hasta un vehículo de esa institución educativa. La madrugada de este domingo, 3 delincuentes entraron a robar a la Universidad Virtual de Morelia, ubicada en la colonia Reserva de Guadalupe. El rector de esa institución educativa, David Mendoza Armas, informó que los ladrones amagaron y ataron de manos al vigilante para llevarse principalmente de las áreas de administración y rectoría, computadoras portátiles, cámaras fotográficas y hasta una de las camionetas de esa universidad. Y pues resulta que encontramos hasta el día de hoy un estimado de 10 equipos portátiles que nos hacen falta, que van equipos que valen más de 200,000 pesos, uno de ellos, que es un Alienware, son equipos especiales, y de ahí muchas máquinas portátiles Mac. Entonces, hasta el día de hoy es lo que tenemos considerado, y pues destrozos a chapas, a equipos, a cuestiones personales, objetos personales de los trabajadores de base, y lo más, dentro de lo más complicado, también el robo de un vehículo, de una camioneta 2012,
que nos robaron precisamente una Frontier Nissan. David Mendoza señaló que ya interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. Por supuesto, presentamos todas las evidencias que tenemos grabadas, tenemos un sistema de videollamadas y de videograbación de cámaras, y pues ahí salen los rostros de las personas, ¿no? Y de ahí se obtuvo, la misma Fiscalía, de ahí obtuvo los datos. Vinieron a levantar el mismo domingo todas las huellas que pudieron encontrar en una serie de objetos. El robo fue grabado por las cámaras de vigilancia de la institución, pero las autoridades reforzarán las medidas de seguridad para evitar que este hecho se repita, ya que es el segundo perpetrado en un lapso de 2 años. Por supuesto, algunos Apple TV, cañones, herramienta especial para uso de computadora, nos abrieron el site, se llevaron el site, es un lugar donde tenemos ubicado los rack para guardar información, la nube, toda la información que es de nuestros alumnos. De entrada vamos a implementar un nuevo sistema de vigilancia, de hecho ya están haciéndose la colocación esta semana de 4 nuevas cámaras. Por un lado. Hasta el momento, el monto estimado de lo robado a la Universidad Virtual de Morelia alcanza casi el $1,000,000. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Vaya situación, y que pues le damos cuenta de eso que ocurrió este fin de semana, y que desde luego también hemos relatado de estos meses otros planteles educativos que han sufrido también aquí en la capital de estos actos vandálicos. Ojalá queden con los responsables. Ojalá. Hacemos una pausa, regresamos con más. Los partidos son instituciones financiadas con recursos públicos. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional. Lo que nos ha fundado el presidente en los ideales de las personas ha dado para que la gente saliera y votara. También el activismo es difícil. Mantenerse en un partido que está en el poder no es fácil. Aunque haya participado muchas personas de buena fe, hubo muchas prácticas de compra, de acarreo. Todo el sistema al pueblo. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. ¡Come como nosotros y ponte saludable! Para que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la alimentación saludable. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de este desayuno? Las que hacen el pan, la leche, las servilletas. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Diseño, confort y estilo que buscas para tu hogar lo encuentras en Madeira, Muebles Interiorismo. Sistema al pueblo. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en su noticiero a las 8. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, confirmó que son 167 personas presuntamente integrantes de un grupo armado que se detuvieron el fin de semana en Uruapan y que se encuentran bajo la disposición de la Fiscalía General de la República. El mandatario destacó que continúan los operativos de seguridad en la entidad. Están 167 personas puestas a disposición de la FGR, y la FGR está precisamente haciendo las diligencias, todo lo que corresponde para ponerlas a disposición de los jueces. ¿Siguen siendo operativos en el interior del estado de Michoacán? En todo el estado están operativos, hay estrategias, hay tácticas, está avanzando, está funcionando la estrategia, cada vez vemos ya con claridad
que las tácticas y las estrategias están dando resultados, que la seguridad se ve con mayor claridad y que la actuación, sobre todo, de nosotros como autoridad es una actuación decidida. Lo dije ayer en Santa Clara del Cobre, en el informe de la presidenta municipal, que nadie por encima de la ley ni nada por encima de la ley. Vamos a seguir firmes en esta determinación de traer la paz, la pacificación a las michoacanas y a los michoacanos. Y sobre este hecho, Ramírez Bedoya pidió tanto al Poder Judicial como la Fiscalía General de la República apliquen la ley, además de que los civiles armados que fueron detenidos no sean liberados y se sujeten al proceso correspondiente. Pues se detuvo a 167 personas ayer armadas que generaban una situación de inestabilidad. Se actuó de manera inmediata, coordinada, con inteligencia, con decisión, con fuerza. Se logró detener y trasladar a estas 167 personas. Están presentadas ante la delegación de la Fiscalía General de la República en Morelia para que sean sujetas a proceso. Pedimos al Poder Judicial Federal y a la FGR que actúen con apego a derecho y que no sean liberadas estas personas, que cumplan con su alta responsabilidad ante el pueblo de Michoacán, y confiamos en que esta detención, que es la más grande en la última década en Michoacán, y el decomiso más grande de armas que hemos tenido, son más de 180 armas las que se decomisaron, sea una muestra de que la coordinación entre autoridades, entre municipios, entre gobierno federal y el Estado da resultados. Luego le estaremos dando seguimiento a este tema. Y es momento de dar paso a la información cultural esta noche. Y bueno, a partir también del día de hoy se suma a este espacio informativo Jimena Ruiz, a quien saludo con mucho gusto. Jimé, muy buena noche. Buenas noches, Erich, muchísimas gracias por esta bienvenida y les doy también la bienvenida a ustedes a la sección de las artes y la cultura michoacana. Comenzamos. La venta de artesanías y juguete popular del concurso realizado en el marco de la Feria Internacional de la Guitarra en Paracho fue todo un éxito. Aquí la información. Más de 500,000 pesos se lograron captar con la venta de artesanías y piezas del concurso de artesanos y del juguete popular en Paracho. Así lo dio a conocer Cástor Estrada Robles, director del Instituto del Artesano Michoacano. De las ventas total del concurso fueron 350,000, del concurso de juguete fueron 350,000 pesos, que fue el grueso de toda la participación. Y más o menos de la guitarra calculamos que llevamos $500,000 de pesos, todo en beneficio de los artesanos. Destacó que en lo que resta del año el sector artesanal tendrá un impulso importante en tiendas departamentales de prestigio de la Ciudad de México. En el mes de septiembre tenemos una participación especial del gobierno del estado de Michoacán a través del Instituto del Artesano en Palacio de Hierro, en Polanco, en la sucursal de Durango. Es una plaza comercial donde estaremos un mes entero promocionando y vendiendo la artesanía michoacana y la gastronomía. Vamos en conjunto con turismo, con la Secretaría de Turismo y Cultura. Resaltó que todas las muestras, ferias y exposiciones artesanales que se han desarrollado en los últimos meses en la entidad han sido benéficas para los artífices michoacanos después de la pandemia. Imágenes de Heriberto Santos para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Y precisamente este fin de semana concluyó la Feria Internacional de la Guitarra Paracho 2022. Tenemos todos los detalles. Luego de 2 años de pandemia, la Feria Internacional de la Guitarra de Paracho 2022 cerró con broche de oro, superando todas las expectativas. Así lo destacó el presidente municipal, René Padilla Andrés. Lo han visto una fiesta con muchísima alegría. Superamos expectativas de la gente que nos visita. No cabe en el Feria de Paracho, Michoacán. Estamos respondiendo a lo que la Federación del Estado nos ha dado la confianza de ser pueblo mágico, por las tradiciones, por todos los desfiles de fotos, por todo lo que hicimos, por todo lo que se presentó en el Teatro del Pueblo, por el Festival Internacional de la Guitarra, es que Paracho enamora. Estoy muy contento, muy feliz. El presidente celebró la derrama económica que dejó los más de 10 días del Festival de la Guitarra Paracho en su 47ª edición.
porque gracias a Dios la derrama económica que se está dejando en el municipio es alta. Creo que independientemente de las cuestiones de organización, de lo que hemos podido platicar con los comerciantes, con los tablaqueros, con los cazadores, con los carpinteros, con los panaderos, con los industriales, hoy con los guitarreros, independientemente de lo que se dé, no todo es perfecto, pero gracias a Dios creo que han tenido una derrama económica que era muy necesaria para nuestro municipio. Después de 2 años de pandemia, estar hoy bailando, cantando, quienes tenemos la oportunidad, los que se nos fueron, bendiciones. De esta manera, los habitantes de Paracho, así como visitantes extranjeros y locales, pudieron disfrutar de la cultura, gastronomía, artesanía y tradición de este recién nombrado pueblo mágico. Imágenes de Heriberto Santos. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Además, tenga muy bien en su agenda presente que el 20 de septiembre se conmemorará el Día del Artesano Michoacano. Y el instituto ya preparó un programa de actividades para rendir homenaje a los artífices de la entidad. Adelantó esto su titular, Cástor Estrada Robles. Tenemos el Día del Artesano Michoacano el 20 de septiembre en Santa Fe de la Laguna. Este evento es para celebrar a los artesanos, hay un desfile, hay trueque, hay reconocimiento a los artesanos. Son de los eventos más importantes que tenemos en el mes de septiembre. Y bueno, nos vamos a preparar después de eso pues para la celebración de Noche de Muertos en Pátzcuaro, ¿no? Sin duda lo tendremos muy presente, pero además, ¿sabía usted que hoy es el Día del Cine Mexicano? Aquí hay algunas alternativas para poder celebrarlo. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, celebra el Día Nacional del Cine Mexicano, que se conmemora cada 15 de agosto, con una programación especial bajo el nombre Mucho Cine de Todo, que se presentará hasta el 31 de agosto con 43 películas, las cuales se verán en 52 sedes presenciales de 22 estados, además de 282 transmisiones en 27 televisoras públicas a través de Canal 22 y la plataforma Film Latino. Para la celebración nacional, IMCINE tendrá colaboración con diferentes plataformas de streaming, entre ellas Amazon, Netflix de México y Movie. Fuera del país, el apoyo será con la Secretaría de Relaciones Exteriores para ofrecer una programación de 109 proyecciones en 30 representaciones diplomáticas de 20 países. Asimismo, se hará la presentación de una exposición digital a 2 de 3 caídas y la intervención de un muro del acervo de IMCINE en Ciudad de México por el artista Gibran Turón. Cabe destacar que el programa Mucho Cine de Todo propone una vista panorámica de México con películas que abarcan todas las cosmovisiones de las regiones del país, desde el desierto del norte hasta las selvas del sur. También resalta la reflexión en hombres y mujeres con identidad y desafíos. Mayores informes en la plataforma www.imcine.gov.mx. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Esto ha sido todo en Información Cultural. Muchísimas gracias y volvemos con mucha más información al otro lado del estudio con mi compañera Gerardina. Muchísimas gracias, Jimena. Tenemos más información general. En el municipio de Lázaro Cárdenas se trabaja en el rescate de los manglares. Esto a través de la concientización sobre estas formaciones vegetales que representan una gran biodiversidad. Como dice una canción muy conocida, tú sí tienes de qué presumir. Esa tierra linda donde yo nací. Y de las maravillas que tiene el municipio de Lázaro Cárdenas, nos habla Irma Yepes Barragán. El turismo que podemos ofrecer es un turismo ecológico, un turismo ambiental, un turismo natural, un turismo alternativo, por supuesto, de sol y playa, como el que tenemos aquí en este momento. Además, podemos encontrar deliciosos platillos a base de pescados y mariscos. Contamos con 3 cocineras tradicionales, con sus recetas mágicas, como yo les digo, pero con un producto realmente 100% natural de la costa michoacana. Yepes Barragán también invitó a todas las personas a asistir en el mes de octubre. Y agradecer, invitarlos en este mes de octubre. Ya tenemos nuestro evento próximo de reapertura económica, también es importante, de la tortuga marina.
Entonces, invitarlos y contar con su asistencia también. Los esperamos, de verdad, los espera una exquisita gastronomía de la costa, que es algo de las riquezas que tenemos, la diversidad que tenemos también, y por supuesto, pues esas imágenes que tenemos a la espalda, nuestras playas de Michoacán. Los esperamos con los brazos abiertos. Así que en octubre nos vemos en la playa. Pues habrá que agendarlo y pues una opción, ¿no?, de tantas que tiene el estado de Michoacán. Y con esta información nos despedimos de nuestros amigos paisanos que nos siguieron vía Mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Recuerde, mañana tenemos una cita aquí a las 8. Mientras tanto, después de la pausa, regresamos con más información local, también los deportes, y si le cambia, se lo pierde. No se aprecia el valor del agua hasta que se seque el pozo. Todo el sistema al pueblo. Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales. El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales. El INE es valioso porque me garantiza una paz social. Porque me deja participar en las decisiones del país. Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo. Y yo. Aquí lo que vas a perder vas a ser tú, tu hija. Se puso bien grave. Aquí nos vamos a dar cuenta. ¿Tienes más? ¿Me entiendes? Le voy a mandar un video bastante detallado para que usted vea la gravedad del asunto y que no era necesario llegar a tanto con esto que está pasando, señor. Si recibes una llamada y te piden dinero a cambio de no hacerte daño o lastimar a un familiar, diciéndote en tono amenazante que estás vigilado, alerta. Puedes ser víctima de extorsión virtual. No te dejes engañar. Marca al 911. Gobierno de Michoacán. A mí me gustaría más que pasaran como documentales o cosas más interesantes como las que tenemos que pagar aplicaciones para ver y pues que fuera como más público. Podría ser más como relacionado a la salud, a la historia, pues cosas más como nutritivas, no nada más como chisme, novelas o así. Qué gusto que continúe aquí con nosotros en su noticiero a las 8. Vamos con más información y es que pues continúan los apoyos que se otorgan a las mujeres michoacanas que emprenden algún negocio. Para reforzar la autonomía económica de las mujeres, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas brindó espacios de venta a emprendedoras excluidas de Bazares de Morelia. La titular de la dependencia, Tamara Sosa Alanís, informó que se trata de 5 mujeres dedicadas al comercio de juguetes sexuales, lencería y ropa de segundo uso, quienes fueron contactadas y reubicadas en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. Dijo que los emprendimientos significan una vía importante para que miles de michoacanas puedan generar ingresos propios para ellas y sus familias y de esa forma puedan desarrollarse integralmente, conciliando responsabilidades de cuidado y de trabajo,
Asimismo, reiteró que todas las mujeres tienen derecho al disfrute de su cuerpo y al placer, por lo que la prohibición de juguetes sexuales en los bazares de Morelia es una muestra de que el patriarcado sigue reproduciéndose sobre la vida sexual de las mujeres mediante negación, estigma, hostilidad y exclusión. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Es momento ahora de conocer los detalles de la información deportiva con Eder Ávila. Qué gusto volver. Muchísimas gracias, Yera. Bienvenidos a la información de los deportes. Los saludamos con muchísimo gusto y arrancamos entonces con la información, y es que con un selectivo inició el ciclo del fútbol femenil en lo que viene siendo ya miras a los Juegos Nacionales de la CONADE 2023. Se puso en marcha el proceso selectivo en Michoacán rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2023 con la participación de alrededor de 50 jugadoras de los municipios de Morelia y Tarímbaro en las instalaciones del Centro Deportivo Ejército de la Revolución. El cuerpo técnico encabezado por José María Duarte Barajas comenzó los trabajos con la mirada en alcanzar el anhelado pase a la máxima fiesta del deporte amateur en nuestro país, luego del buen sabor de boca que arrojó el representativo michoacano en el macrorregional CONADE 2022 celebrado en esta ciudad. El objetivo es conformar las selecciones sub-15 y sub-17 femenil de Michoacán, por lo que se realizan pruebas en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zamora, Uruapan, Zaguayo y algunos otros más, para más tardar en el mes de diciembre tener a las 36 jugadoras que conformarán ambas categorías. En la pasada justa de la CONADE, Michoacán se quedó a un paso de asistir a la etapa final, por lo que el reto para este nuevo ciclo deportivo es consolidar una base competitiva en cada una de las divisiones. La entidad logró exportar a 3 jugadoras a las filas de León y 2 más a las Chivas Rayadas de Guadalajara en sus filiales sub-18 en la Liga MX femenil. La próxima cita de visorías volverá a tener como sede la cancha anexa del Estadio Venustiano Carranza, con fecha a confirmar durante el mes de septiembre. Michoacán se ha convertido en una auténtica cuna de talento femenil. Dicho sea de paso, son 18 futbolistas las que forman parte de la Liga MX femenil y que forman parte también del talento michoacano. Todo el éxito para esas deportistas. En tanto, pues le comento, hablando también del fútbol, que concluyó la Copa Atlético Morelia, que usted, dicho sea de paso, también pudo haber disfrutado por la pantalla de Ecos del Quinceo, que durante toda la semana pasada se realizó en la capital michoacana. A continuación le presento la información y todos los detalles de los ganadores. Concluyó la Copa Club Atlético Morelia, que durante 6 días de competencia reunió a más de 1,800 jugadores en la capital michoacana. Las finales se celebraron en el Estadio Morelos y en la cancha anexa al Coloso del Quinceo, donde durante la jornada del sábado se disputaron el primer lugar en cada una de las 9 categorías abiertas. Los institutos Atlético Morelia, sede Lázaro Cárdenas y sede Tijuana, fueron los más condecorados al ganar 2 categorías cada uno. Los campeones por categoría fueron Instituto Atlético Morelia, sede Huetamo, en la 2015-2016. Instituto Atlético Morelia, sede Tijuana, en las categorías 2013-2014 y 2011-2012. Laines Academia, en la categoría 2010. Aguacateros Club Deportivo Uruapan, en la categoría 2009. Además del corazón, porque fue un desgaste muy marcado. Creo que este torneo lo sacamos en base al corazón, ya que el traslado de ida y vuelta todos los días a la ciudad de Uruapan sí nos afectó, sobre todo ayer en el primer partido, nos costó mucho trabajo y pues a base de garra, orgullo, sacamos esto adelante. La verdad es una bonita experiencia porque estamos en un estadio profesional, nunca había jugado en uno. Y pues la verdad se siente súper bien, se siente muy padre porque pues siento que sí ayuda a mi equipo en una parte para ganar el partido. Instituto Atlético Morelia, sede Lázaro Cárdenas, en las categorías 2007, 2008 y 2005, 2006. CID UDG Leones Negros, en la categoría 2003, 2004. Y Cosmos FC, en la categoría femenil. Los trofeos fueron entregados por directivos del Atlético Morelia y también fueron reconocidos los equipos subcampeones y campeones de goleo de cada categoría. El proceso de formar fuerzas básicas siempre tiende a ser tardado y hay que esperar a que germine dicha semilla para posteriormente disfrutar de los frutos. Y ya pudieron ver los miembros de la directiva del Atlético Morelia justamente lo que comienzan a cosechar con todo el éxito que se vivió la semana pasada y el fin de semana
que recién acaba de concluir. Antes de despedir la información de los deportes, le comento que se realizan ya trabajos de rehabilitación del alumbrado en el estadio Juan N. López para el inicio de la liga, que corresponde a Reboceros La Piedad, y comienza a calentar motores para final de mes arrancar. Reboceros de La Piedad volverá a jugar en horario nocturno y para garantizar la funcionalidad del alumbrado del estadio Juan N. López se llevan a cabo trabajos de rehabilitación a torres y transformadores. En la semana en curso, la empresa responsable del mantenimiento realiza la rehabilitación de cableado del transformador a caseta, rehabilitación de cableado de poste sur, así como revisión de alumbrado de la caseta al lado norte. La torre a la que se enfocan las labores presentó robo de cableado de cobre, por lo que hoy el trabajo principal se centra en esa zona para reactivar su funcionalidad. El Club Reboceros de La Piedad ha hecho las gestiones y trámites correspondientes en la Comisión Federal de Electricidad para que se tenga el servicio para la operación de las torres que dan iluminación al estadio, garantizando con ello que funcione sin contratiempos en cada encuentro como local. Se trabaja actualmente en la colocación de luminarias a los diversos pasillos del estadio, así como la rehabilitación del mismo aspecto en baños. Será el próximo 3 de septiembre cuando el equipo piedadense dispute su primer encuentro oficial del torneo de Apertura 2022 de la Liga Premier, juego programado a las 7 de la noche ante Gavilanes de Matamoros. Tiene este mes el equipo de Reboceros La Piedad para alistarse de manera completa y que el próximo 3 de septiembre arranquen las acciones. Ya comienza entonces, como le comento, a calentar motores. Hasta aquí la información de los deportes. Quiero mandar un saludo a Mane García, camarógrafo, que lo tengo aquí en el corazón, como siempre. Erich, vuelvo contigo. Gracias, buena noche. Bienvenido, Eder, también a este espacio informativo, después de una semana de merecidas vacaciones. Y es momento de ver, pero también de escuchar la opinión, aquí a las 8, del doctor Carlos Ortiz Paniagua. Hola, soy Carlos Francisco Ortiz Paniagua, profesor investigador de la Universidad Michoacana y coordinador del doctorado en políticas públicas. ¿Qué tanto te conoces a ti mismo? ¿Y qué tanto te conoce tu dispositivo inteligente? ¿Te ha pasado que un navegador de internet adivina tu búsqueda o te da información que ni sabías que ibas a necesitar? ¿Te ha pasado que alguna plataforma de música te ha sorprendido adivinando tus gustos? O cuando visitas un sitio de compras, terminas comprando más cosas que ni sabías que ibas a necesitar. Conociste a una persona y 2 horas después revisaste tus redes sociales y te apareció como una sugerencia de amistad. Si tu respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, entonces al parecer hay alguien que te conoce muy bien. Y si te conoce muy bien, es probable que pueda influir sobre ti. Todo esto funciona gracias a los millones de datos que cada minuto son procesados y que generamos todas las personas todos los días al usar las plataformas o al usar los teléfonos inteligentes. Así, nuestra vida y nuestras convivencias humanas se convierten poco a poco a un lenguaje digital mediante 3 elementos que son la inteligencia artificial, el Big Data y el Internet de las cosas. Al producto de todo esto se le conoce también como dataísmo o religión de los datos. De la misma manera que tus redes sociales, tus búsquedas, tus compras, tus rutinas, tus desplazamientos son una mina de oro para las empresas que compran y venden esa información que también puede influir sobre ti y sobre tus decisiones, hay quienes prevén que en un futuro cercano las personas confiarán y pedirán consejos a estas plataformas sobre diferentes temas, desde algo muy simple hasta decisiones importantes en tu vida como contraer matrimonio o decidir una profesión. Esto hará que aumente la influencia del dataísmo sobre las personas al grado de tener cada vez más influencia en las decisiones y acciones a diferentes ámbitos. Si la información se puede programar, se puede mostrar y se puede ocultar a discreción, ya te puedes imaginar entonces las implicaciones que esto puede traer. Por ejemplo, para la participación ciudadana en discutir asuntos públicos, problemas públicos, o para la libertad de expresión. De hecho, te platico que el éxito del Brexit es un
ejemplo bien documentado sobre la manipulación de las preferencias sociales desde el manejo de la información. Cuidemos nuestra libertad, nuestra individualidad y nuestra democracia. La inteligencia artificial y los datos pueden ser una gran ayuda si los utilizamos de manera correcta. Siempre será un reto conocernos más de los que nos conoce un algoritmo, pero esta tecnología la debemos emplear para nuestro bienestar. El libre flujo de información siempre va a favorecer naturalmente a la libertad humana. Lo peligroso es que la información puede usarse con fines perversos y manipular la opinión de las personas o polarizar a las sociedades. Es por ello que debe regularse, estableciendo leyes que impidan el mal uso de la misma y de los datos. La recomendación de momento es pasar más tiempo contigo mismo y con tus seres queridos que con los dispositivos inteligentes. Hay que informarnos con criterio y, sobre todo, a los niños hay que limitarles el uso de estos dispositivos inteligentes a un tiempo mínimo. ¿Te interesa saber más sobre el tema? Te recomiendo el documental El dilema de las redes sociales. Si te gusta leer, también te recomiendo el libro Homo Deus, breve historia del mañana, de Yuval Harari, 2016. De momento, te agradezco mucho tu atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Pues ahí el tema y la reflexión, desde luego. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí a las 8. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levántate tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo también. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López? ¿No? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. Diseño, confort y estilo que buscas para tu hogar. Lo encuentras en Madeira. Muebles Interiorismo. ¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Más cercana, más humana, mejor preparada. Siempre lista para protegerte a ti y a los tuyos. Guardia Civil. Lealtad por Michoacán. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero a las 8. Vamos ahora con una interesante entrevista que tiene preparada Jimena Ruiz, por supuesto en el ámbito cultural. Muchísimas gracias, Gerardina. Esta noche en el estudio nos acompaña María de los Ángeles Valencia Colín, jefa del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, que nos habla sobre la Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce, edición 13. ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Bienvenida aquí a tu estudio, a tu casa. Bueno, si nos puedes platicar un poquito más, precisamente hoy la Secretaría de Cultura del Estado lanzó esta convocatoria de la mano con la Secretaría de Cultura Federal. Si nos puedes platicar un poquito en qué consiste. Claro, bueno, la convocatoria salió el día 2 de agosto. Y vence el día 2 de octubre, va a estar 2 meses a disposición de los artistas. Principalmente es una convocatoria que trata de promover pues, la producción artística, en el caso de pintores y grabadores, que son las 2 categorías que tiene esta convocatoria.
La Bienal Salce, o la Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Salce, es una de las bienales más importantes a nivel nacional. En este año tenemos su edición número 13ª, y es un proceso que vamos llevando con bastante antelación, tanto la Secretaría de Cultura del Estado como la Secretaría de Cultura Federal, que bien mencionas, ¿no? Tenemos 2 categorías. Esta bienal funciona con premios de adquisición, así se les llama. Dentro de todo este proceso hay 2 momentos: un periodo de selección, donde hay un jurado que después de que todos se registran y se dan de alta hasta el 2 de octubre, en nuestra página, donde está nuestra convocatoria, que es www.secumenlinea.gov.mx. Ahí registran sus datos personales, registran las obras con las que van a concursar. Los artistas pueden participar en ambas categorías, tanto pintura como grabado, máximo 2 obras por cada categoría. Entonces, al momento de hacer todo su registro, obviamente queda en la base de datos de la plataforma. Nosotros convocamos a un jurado que hace la revisión de todas las propuestas. Ese jurado hace una selección de hasta 35 obras en la categoría de pintura y hasta 35 obras en la categoría de grabado. Nosotros el día 15 de octubre tendremos que estar publicando a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Michoacán y de esta plataforma de secumenlinea.gov.mx los resultados de esas obras seleccionadas. A partir de ese momento, los artistas nos envían físicamente sus obras, pueden ser de cualquier parte del país, porque pues estamos hablando de una convocatoria nacional. Las recibimos, vuelve a venir el jurado a hacer otra revisión física de esta selección y emiten los ganadores. Un ganador en la categoría de pintura, un ganador en la categoría de grabado. En el caso de la categoría de pintura, el premio de adquisición es de 125,000 pesos para pues, el designado ganador o ganadora por parte del jurado, ¿no? En el caso de la categoría de grabado, es un premio de 90,000 pesos el que estaremos entregando. Los premiados se van a dar a conocer el 1 de diciembre en la inauguración de la exposición de toda esta bienal, de todo este certamen, y pues ahí públicamente haremos la entrega pues, de estos premios, de pues, su certificado como ganadores de la bienal, y en ese momento las obras ganadoras pasan a formar parte del acervo del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce. Ok, muy interesante. ¿Hay algunos requisitos que necesitan los artistas y las artistas para registrarse en este concurso? Sí, mayores de edad principalmente. Primero, pues tener la mayoría de edad y pues constatarlo, ¿no? Con un documento pues que nos permita constatar eso. En este caso, pues nuestro INE nos ayuda en este proceso de registro y llenar el formulario. Por otro lado, pues estar muy pendientes de la convocatoria. La categoría de pintura tiene la libertad de que es temática libre, y también es un tema que tiene que ver con técnicas libres de la pintura tradicional, ¿no? Grabado sí por ahí tiene unas restricciones en cuanto a técnicas, son técnicas tradicionales, vienen en la convocatoria las técnicas permitidas y las técnicas mixtas que se pueden mezclar, que son de las mismas que vienen en la convocatoria. Ok, también estuve leyendo que incluso extranjeros pueden participar en este concurso, pero tienen que decir si tienen cierto tiempo viviendo aquí en México, ¿no? Así es, son extranjeros que puedan comprobar por lo menos 6 años radicando en nuestro país. Perfecto, pues ya tiene muy bien. Hasta el 2 de octubre tienen para registrarse en este gran concurso, poder ser parte de esto y promover sobre todo a los artistas, tanto michoacanos como mexicanos. Muchísimas gracias por estar aquí en el estudio. Aquí es tu casa cuando gustes. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. Y volvemos al otro lado del estudio con mi compañera Gerardina con mucha más información. Así es, muchísimas gracias, Jimena. Y bueno, en cuanto a capacitación de recursos, hay retos, como es la capacitación de recursos para la implementación del voto electrónico en el país. Y por ello, desde mañana y hasta el viernes se llevará a cabo en el INE Michoacán un foro para su análisis. Las posibilidades y los desafíos para la implementación del voto electrónico en México se analizarán en el próximo foro a realizarse del 16 al 19 de este mes,
A decir del vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, David Alejandro Delgado, son 3 los principales desafíos. Estos son el tema cultural, la capacitación y el recurso económico. Una modalidad nueva, el desafío cultural, es muy importante. Creo que cualquier ciudadano ya ha implementado la experiencia de retirar en un cajero electrónico, lo cual podríamos decir que de manera natural sería muy fácil usar una urna electrónica. Sin embargo, creo que como ha sucedido en los países que han ido a la reversibilidad, el sospechosismo tiene que, evitarse y consolidarse la confianza que se tenga sobre el instrumento. Entonces, por ello, el primer desafío es el cultural. Segundo desafío es la capacitación. En la cuestión económica, la inversión ascendería a más de 600 millones de pesos, por lo que el vocal del INE estimó importante considerar una implementación progresiva. Hay que ser sensibles de que los costos iniciales pues son importantes. Por ello es importante que sea progresivo para que se vayan sumando los costos. Por ejemplo, dice India que su modelo de urna electrónica es muy económico y vale $200 por urna electrónica, pero $200 estamos hablando de algo así como 4,000 pesos mexicanos. Entonces, si 4,000 pesos mexicanos lo multiplicas por las 160,000 casillas que se necesitan, pues sí necesitarías una inversión inicial de más de 600 millones de pesos con un modelo muy básico de urna electrónica. En el foro, que se podrá sintonizar en línea a través de las páginas oficiales del INE, se abordarán las modalidades de la aplicación del voto electrónico, la seguridad informática, la legislación, experiencias internacionales y muchos más temas. Con información de Yesenia Magaña para la radio y la televisión pública de Michoacán. Del 16 al 19 de agosto este foro, y ya lo escuchaba usted, lo puede seguir a través de la página del Instituto Nacional Electoral. Y el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, refirió que cada partido en la oposición tiene sus propias cartas y perfiles para buscar la presidencia de la República, y que una vez llegado los tiempos electorales se deberá tener reglas claras para decidir quién encabezará una eventual alianza opositora. En lo que respecta al partido que dirige, dijo que se tienen buenas opciones en este punto. Bueno, en Acción Nacional tenemos opciones buenas, no solo para ganar, sino para gobernar y gobernar bien. Respecto de si yo me voy a incluir, no. Yo voy a estar dirigiendo el partido, generando las condiciones para que Acción Nacional salgamos unidos, primero nosotros, y luego poner reglas para poder definir quién pudiera ser ese abanderado que represente a la oposición, a los amlopentidos, a toda la gente que ve que las cosas en México van de mal en peor. ¿No es buena opción? ¿Silvano no es buena opción entonces? Es una opción que está presentando el día de hoy Jesús Zambrano, y festejo mucho que haya opciones. Hoy lo que necesitamos es cada partido político tener buenas opciones y también tener en su momento reglas claras para definir dentro de todas estas opciones cuáles serán las mejores y finalmente cerrar filas. Pero lo que hoy puedo decir yo es que Acción Nacional sí tiene con qué y con quiénes para ganar y para gobernar. Continuamos con información política, y es que Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, remarcó que sí le interesa encabezar a la oposición en la candidatura por la presidencia a la República en la contienda del 2024. Esto lo dijo en entrevista al acudir a la presentación del primer informe de labores del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez. Lo que voy a hacer es recorrer el país para construir la propuesta rumbo al 24, porque sí quiero encabezar el proyecto del Frente Amplio Opositor para la presidencia de la República. Llegados los tiempos haremos lo propio, pero ahora hay que construir la propuesta para que al final del camino, quien le toque encabezar ese esfuerzo, pues podamos tener
propuestas realistas, objetivas. Yo insisto en que esto tiene que ir más allá de una cuestión de porcentajes y de una cuestión de colores solamente, porque no solamente estamos varias personas o figuras o posibles aspirantes, cualquiera que sea la o el candidato, se tiene que legitimar, tiene que tener el respaldo de la sociedad, no repetir el error del 18, donde se secuestraron las candidaturas, tanto de la presidencia de la República como la jefatura de la Ciudad de México, y ahí está el resultado. Así no se puede. Vamos a otros temas. La escasez de vacunas a nivel mundial podría provocar el brote de distintas infecciones que se creían controladas, por lo que es necesario que los padres y madres de familia busquen vacunar a sus hijos y exijan que el gobierno las adquiera. Desde hace un par de años, a nivel internacional, se ha registrado la escasez de diversos biológicos para los esquemas de vacunación que ya conocemos, como la BCG contra la poliomielitis, la pentavalente que se utiliza contra la difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas por Haemophilus. Retomo 3. A nivel internacional se ha registrado la escasez de diversos biológicos para esquemas de vacunación que ya conocemos, como la BCG contra poliomielitis, la pentavalente que se utiliza contra la difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas por Haemophilus, así como la vacuna del papiloma humano. Lo anterior significa un problema de salud pública, toda vez que las principales estrategias del mundo a fin de controlar y erradicar diversas enfermedades infecciosas, como las ya mencionadas, es la vacunación. De acuerdo con Diana Colín, doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, para algunas enfermedades se necesitan altos porcentajes de vacunación a fin de lograr la llamada inmunidad de rebaño. En el caso, por ejemplo, de sarampión, tiene que ser arriba del 90% porque es un patógeno bastante infeccioso. Entonces, hay algunos otros donde no se requiere un porcentaje tan alto, a lo mejor el 80% de la población vacunada, pero sí se requieren porcentajes altos de la población vacunada para evitar brotes. El principal riesgo de la falta de vacunas es que la población no inmunizada, sobre todo los niños que no han completado esquemas, quedan expuestos a brotes de infecciones que normalmente se encuentran controladas. Lo que ocurre normalmente es que se infecta una o dos personas y a lo mejor después aumenta la cantidad de infecciones y a eso se le conoce como un brote. Y la mayoría, por como tenemos los controles de vacunación y controles epidemiológicos, la mayoría de las enfermedades infecciosas, lo que llega a suceder es que hay un brote. Entonces, si ese brote no se controla, pues puede llegar a transmisión comunitaria y ahí es donde podría desarrollarse más, pero no, el riesgo de que se descontrole un brote es bajo. Cabe señalar que la única enfermedad oficialmente erradicada es la viruela, por lo que el biológico contra esta ya no se fabrica. Recientemente se detectó un brote de polio en los Estados Unidos a causa del movimiento antivacunas. Aunque se trata de menos de 10 casos, algo similar podría ocurrir en México con la difteria o tuberculosis. Actualmente muchos de los esfuerzos de producción de vacunas a nivel internacional se han enfocado en el COVID-19, dejando descuidadas otras infecciones. Inclusive se ha dejado de producir. Tal es el caso de nuestro país, donde ya no se fabrica la BCG y ahora se compra en Japón. En el caso de la poliomielitis, el gobierno determinó no comprar debido a que desde hace años no se presentan casos. Sin embargo, de acuerdo con la investigadora, es necesario que los laboratorios vuelvan a producir vacunas, muchas de las cuales inclusive se exportaban. Sí, es un problema el desabasto de vacunas, pero decirle a la población en general que si tienen la oportunidad de vacunar a sus hijos, que lo hagan. Y pues que se exija que haya, o sea, que se compren estos biológicos, porque sí es un riesgo para la población que no está vacunada. O sea, sí es un riesgo que los niños, sobre todo los niños, no tengan sus esquemas de vacunación completos. Entonces
que si hay la oportunidad en el momento en el que haya vacunas, pues que los papás lleven a sus hijos a vacunar para protegerlos. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Y así finalizamos este informativo y a nombre de todas las personas que lo hace posible, le agradecemos que nos haya acompañado y le esperamos mañana. Pásela bien. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Ir a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 nunca había sido tan fácil. Participe en las dinámicas que te harán el afortunado ganador de un viaje doble todo pagado. Viaja a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. En Valladolid, Servicios Financieros, tienes el respaldo que necesitas. Los partidos son instituciones financiadas con recursos públicos. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión.